Estimados hermanos, nos encontramos en el tercer domingo de Pascua. La liturgia de la palabra en nuestra Santa Madre Iglesia nos coloca de relieve en el Evangelio la escena de los discípulos de Emaús. Empecemos a analizar varios signos que se presentan en este Evangelio. Primero, la primera escena muestra a los discípulos de Emaús con una situación de tristeza. Van de camino Jerusalén hacia Emaús. Se sienten derrotados, desilusionados, frustrados. Hay tristeza. Representa al hombre actual que envuelto en el dolor, en el llanto, en la tristeza, en el sinsentido de la vida, en aquel hombre que ha colocado su esperanza en cosas, en personas y se siente defraudado. Esos discípulos de Emaús también representan en el primer momento al ser humano que se siente en la soledad profunda de su vida, donde ha fallado, donde trata de encontrar muchas explicaciones y respuestas a sus interrogantes y no lo halla. Se siente un desgraciado, se siente sin fuerzas, se siente desanimado. También representa a los discípulos de Emaús en este primer trayecto, aquel ser humano que pueda estar padeciendo como de melancolía, de amargura, sobre todo tristeza en su alma, porque siente que los esfuerzos que ha hecho han sido como en vanos y no ve frutos, no ve como realizado sus sueños, no se ve como que ha logrado proyectar lo que ha deseado. En otras palabras, se siente bloqueado. También podemos significar esta situación de los discípulos de Emaús, aquellos que se sienten como que Dios los ha abandonado, como que el parecer de las dificultades de la vida han enceguecido el alma y les incapacita poder ver con claridad. Hay un mundo de oscuridad y muerte. La escena de los discípulos de Emaús al inicio del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, nos narra aquella situación de que ellos se centraron en el Cristo histórico, el Cristo que murió, el Cristo de la cruz. Se quedaron con esa imagen, en la imagen de la muerte y de la derrota, de la humillación profunda, donde todo es frialdad, donde hay soledad, donde hay total oscuridad. Bien, continúa el relato enunciando que Cristo aparece en medio de ellos, resucitado, pero no lo reconoce. Es precisamente cuando nosotros en la vida nos encerramos en nosotros mismos, cuando en nuestra propia existencia queremos como por nuestros medios solucionar los impases y las dificultades, estamos cometiendo más errores. Cuando me siento como sin salida y cuando hay un pecado muy fuerte posiblemente en mi vida y quiero salir de él pero sin contar con Dios, entonces me invento muchísimas maneras para solucionarlo y no me doy cuenta de que cada paso que doy estoy abonando terreno para sufrir más. Quiero liberarme de los males sin contar con Dios, sino a mi manera, y eso trae peores consecuencias. Es el ejemplo, recuerden, del rey David, cuando él, en su pecado, de haber cometido adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, él pretende, a partir de mentiras, de engaños y querer de embriagar a Urías para que él pudiese estar con su esposa en la intimidad y así el hijo que ya esperaba Betsabé en su vientre, podrían decir, no es de David, sino de Urías. Vemos que es imposible para David poder solucionar este problema y logra inventarse otras estrategias para que realmente Urías estuviese con su esposa y no lo logró. Finalmente toma la mala idea y la peor idea, que eso le traerá unas consecuencias nocivas para la vida de David y toda su familia, y es matar a Urías para justificar su pecado y así estar unido a Betsabé y en definitiva ocultar su pecado de adulterio. Todo lo que desencadena esta muerte, este gran homicidio, David empieza a sufrir la persecución, la espada no se apartará de su casa, le dice el profeta Natán, y a su vez también perdió a ese hijo que Betsabé esperaba.
Vemos un sufrimiento y una tragedia que David tiene que conllevar toda su vida. Absalón, su hijo, a quien amaba tanto, terminó odiándolo y buscando a matarlo. Absalón, su propio hijo, tratando de matar al rey David. Es la tragedia por una mentira, por una sin salida, sin contar con Dios y buscar la manera de solucionar las cosas con Dios, trató de hacer su vida a su manera. Es el ejemplo de los discípulos de Emaús, la tristeza, que no son capaces de reconocer a Jesús. Su mente está obnubilada, es decir, enceguecida, no tienen claridad y oscuridad. Pero Jesús les habla de las maravillas del Cristo, les habla de lo que tenía que acontecer el Mesías. Desde el Moisés hasta los profetas les explicó perfectamente la Escritura. Llegada al momento al instante que llegan a Emaús, encuentran el instante para celebrar, y ahí es donde Cristo, al partir el pan, al fraccionarlo, lo descubren. Es el momento culmen. Ellos descubren que es Jesús quien está ahí, que estaba con ellos resucitado. Y ellos regresan nuevamente a Jerusalén, pero con alegría. El impacto del resucitado les alegra el corazón, pero ellos dijeron literalmente: nos ardía el corazón cada vez que este hombre nos hablaba de las Escrituras. Esto significa que el camino de la lectura de la palabra de Dios me da mi comprensión de los misterios de Dios. La lectura asidua de la Sagrada Escritura en mi vida hace que yo tenga lucidez espiritual, tenga profundidad en mis pensamientos, tenga luz y pueda comprender las situaciones de toda mi vida. Cuando yo no doy paso a la Escritura, cuando no tengo yo esa cercanía a la palabra de Dios, pues obviamente cometeré errores, como David a su manera, tratando de buscar una solución a su pecado, tratar de ocultar un pecado, tratar de evadir su responsabilidad. Cuando yo no estoy claro en las cosas de Dios, me siento como en un vaivén, como que en medio de una barca azotada por olas, que simplemente estoy a la deriva hacia donde me lleven las olas y posiblemente me puedan estrellar ante un iceberg o ante la misma orilla, que pueda haber un obstáculo o puede haber una montaña, un muro, algo que pueda ocasionar que la embarcación naufrague. Esto sucede con mucha frecuencia en nuestra vida. Hoy el mensaje del resucitado en esta gran Pascua es que abramos el corazón y la mente a la Escritura, que escuchemos más a Dios y que vivamos la Santa Eucaristía como si fuera la primera, la única y la última. Es precisamente el misterio donde se entrega Cristo y lo podremos reconocer. Lo reconoceremos al partir el pan. Jesucristo, nuestra Pascua, ha resucitado, está vivo y quiere sanar el corazón y el alma de todos los que puedan estar en oscuridad. Atrévete a dar un salto, atrévete a salir de sí mismo y dejar que Cristo ilumine tu vida y tu conciencia. Que Jesús y María te bendigan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas.